Hola a todos, bienvenidos. Primero estamos en directo en Instagram y luego haciendo la grabación para YouTube. Este es la quinta sesión, la quinta asesoría que hago con Lou Mateos, especialista en alimentación de alto rendimiento, biohacking, plant-based food y alimentación y alimentos que dan vida. Esto es el quinto vídeo dentro del experimento que empecé con el asesoramiento y monitorización de Lou, llamado ayuno de alto rendimiento. Estoy en mi día número 35 de ayuno. En el otro lado, y ahora le daré la vuelta a la cámara, está Lou, que es la persona que ha estado guiándome, asesorándome y ayudándome desde el día antes de empezar hasta el día de hoy en este ayuno. Acabamos la fase número 4, regeneración mitocondrial, y entramos ahora en una nueva fase que es la fase de autofagia, que es los 5 días de experimento. Así que bienvenido o bienvenida. Ahora lo que vas a ver y a lo que vas a asistir a continuación, si te quedas y estás aquí, es una consultoría online, una asesoría online entre Lou Mateos y yo, que no está grabada ni la hemos diseñado, es lo que va saliendo como en las últimas 5 sesiones con estas 5, las últimas 4 sesiones que hemos hecho. Y revisemos lo que ha pasado en la y comentaremos hacia dónde va. ¿No me oyes tú? Ahora sí, es que se te Ah, cortaba. vale. Y comentaremos hacia dónde vamos en la fase 5. Así que, bienvenidos, os dejo con Lou y ahora giro la cámara. Ahí está. Lou, Hola, Irra. bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias, gracias también a todas las personas que siguen este experimento a través de los vídeos en YouTube, a los que los seguís Acaba hoy la fase número 4, ¿no? Y empieza la 5. ¿Podrías comentar tú brevemente un resumen de lo que ha sido la 5, de la etapa número 4, perdón? Bueno, pues con esta etapa lo que has hecho prácticamente ha sido, hemos quitado cualquier alimento, solo hemos dejado un sólido, si hiciera falta, hemos estado a base de líquidos y digamos que había solamente una comida potencial que era la de que tenías una ventana de 12 a 6 de la tarde para poder ingerir digamos, un multinutritivo, el que escogieras, o un batido, o un batido proteico, un batido de hojas verdes, era la única ingesta que ibas a tener durante todo el día, porque estábamos preparando el cuerpo, ya prácticamente estabas en una cetosis y entrabas en una autofagia, que es lo que va a pasar ahora. Bueno, sobre la fase número 4, comentarte que me he sentido súper energético, me he sentido. El otro día en el cuadro de mando y en el análisis experiencial que hago más cualitativo, donde escribo todos los días al final del día las sensaciones, decía que me encuentro casi, creo, bueno, casi no, como tengo la escala de valores que monitorizo diferentes parámetros del 1 al 10, puedo decir que me encuentro mejor por parámetros. Normalmente durante todo el experimento he estado entre el 7, el 8, casi todo el rato me he movido ahí en todos los indicadores y ahora estoy moviéndome 8, 9, he tocado algunas veces 10, es decir, me encuentro con una energía, con un enfoque, sobre todo a nivel intelectual, a nivel cognitivo. ¿Por qué crees que es eso, ¿no? Bueno, pues yo, nada más ver a Irra le he dicho, Irra, tienes una cara, o sea, tienes muy buena cara. O sea, físicamente se le ve un aspecto, yo conozco a Irra hace muchos años, siempre tiene buena cara, pero es verdad que últimamente le veo mucha luz. Incluso la energía que desprendes es otra, se te ve como más vivaz, más alegre. Y bueno, quiero que sepas que el estado que estás viviendo es el estado natural, es el estado del ser humano. Es el estado que deberíamos de sentir y tener todos si no tuviéramos alimentos que nos restaran, que nos quitaran esa energía vital con la que tú estás ahora disfrutando y sobre todo
a nivel intelectual es como muy significativo, ¿no? El potencial que genera. Bueno, pues esto es que tu cuerpo está potenciado, digamos que tiene las misiones concretas que tú quieres desempeñar, porque no está ocupado intentando digerir o intentando tapar esto, ¿sabes? El cuerpo está potenciado a lo que tú enfocas, digamos, está focalizado. Y entonces la energía que tienes es más que suficiente para llevar a cabo todas las funciones vitales que necesita. Eso es, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque o sea, me acuesto, por ejemplo, a las 12, ¿vale? Y a las 6:40 me estoy levantando como si, o sea, como si hubiera dormido 8 horas, ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad es que me encuentro, no, o sea, el experimento este está teniendo unos resultados mucho mayores de los que podría haber imaginado. Es cierto que de todo lo que he hecho, este es uno de los que más resultados más limpios te da. Porque yo ahora mismo llevo 35 días de ayuno, ¿vale? Ahora acabo de hacer la ingesta de batido, que he hecho arándanos, que es lo que me quedaba, arándano, aguacate, zumo de agua de coco y agua, creo que era. Sí, agua alcalina. Antes he tomado ¿cómo se llama? El, el caldo de huesos, ¿vale? Y me siento energía. De hecho, como ya dije en la cuarta parte, en el cuarto vídeo, lo que vamos a hacer ahora es, o sea, a partir de ahora pienso quedarme con esta parte de alimentación, con esta parte o sea, quiero continuar a partir de aquí. Entonces, siguiendo ya que vamos a la quinta fase, ¿ahora qué? Pues ahora ya, esta última semana, la decisión es tuya y vemos, porque aquí vamos al día, lo sabéis que llevamos 5 semanas yendo al día, conforme Irra va sintiendo, vamos actuando. La idea sería, que era el propósito, solo agua. Esta semana autofagia. Yo sigo opinando de que no haría falta, que podríamos incluso, hemos prolongado una semana más porque tú querías ampliar el reto, podríamos seguir la semana conforme está o hacerlo solo a base de líquido, pero ya no hay ninguna información nutricional. El líquido que entre va a ser agua alcalina o como mucho una kombucha, o ¿sabes? Si necesitamos, ya veríamos. Eso sería la opción que tenemos prevista para la última semana, a base de agua. Vale, entonces estos últimos 5 días, solo agua y infusiones, ¿sí? Podemos, porque vamos a entrar en una cetosis, o sea, vamos a entrar en una cetosis metabólica nutricional, ¿vale? Que no es una cetosis, para que la gente no se confunda, no es peligroso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues una cetosis es lo que cuando el cuerpo deja de funcionar a partir de los hidratos de carbono o el azúcar, que es la energía o el combustible común, y el cuerpo empieza a deshacerse de todo ese hidrato para empezar a quemar la grasa que tenemos y usarla como el nuevo combustible. Eso es una cetosis nutricional y ahí es donde el cuerpo empieza a limpiarse, a metabolizar y a ser súper energético. ¿Vale? Entonces, de ahí vamos a quitar mucha ingesta, como tú ya has hecho, y entonces ahí entraríamos ya en una autofagia, que tú seguramente la autofagia ya has entrado hace 2 o 3 semanas. ¿Podrías explicar brevemente qué es la autofagia para las personas que no lo sepan? Bueno, autofagia significa comerse a uno mismo. Lo que hace es que, bueno, quiero que sepáis que el cuerpo cada 7 años como que se regenera de forma completa, ¿no? Que son los septenios de Rudolf Steiner, además, bueno, eso es otra cosa, pero que cada 7 años morimos y nacemos de alguna manera a nivel celular. Como hay muchos agentes externos que generan mucha toxicidad dentro de nuestro cuerpo, incluso llega a generar muchas enfermedades, el cuerpo, cuando hay una célula enferma, con la autofagia lo que vamos a hacer es deshacernos de todas esas células que están tocadas con una tara o vienen con alguna información negativa. Lo que vamos a hacer es como renovar el cuerpo, hacer una limpieza de todo lo que no necesitamos a nivel celular mitocondrial y vamos a darle solamente vitalidad. Lo mismo que sientes tú es porque lo que tú estás sintiendo es la mitocondria, es la vida, es la energía de la célula y como están limpias, están contentas y les has dado guay de comer, son las que producen, la mitocondria es la que produce la energía, el ATP.
es lo que a ti te está pasando y es lo que pasa cuando entramos en una autofagia. ¿Vale? Entonces es como pasar el aspirador, ¿sabes? Y dejar súper limpio toda tu base. Wow, wow. Más. Vale, entonces, gracias por la explicación tan detallada y sobre todo las explicaciones que pueden parecer muy complicadas. Al final un experto hace ese tipo de cosas, coge lo complicado y lo hace simple para los demás. Así que muchas gracias por la explicación, Lou. Entonces, me levanto. ¿Cuál sería? O sea, Tu rutina ahora es muy fácil, Irra. Agua, agua y agua. No, vale, agua. Yo seguiría manteniendo, ¿vale? Podemos optar o por el extremo a base de agua, agua alcalina, extremo, o extremo. podemos optar por la opción número 2, que yo soy más pro de esa, y sería a base de agua y caldos de huesos. Vale, vale. Yo te propongo algo. Entonces, yo te propongo solo agua. Quiero Perfecto. ver, porque me encuentro muy bien. Si veo que flojeo, le añado el caldo. Vale, Entonces, ¿tomo algún suplemento por la mañana? todos los que estás tomando. Vale, una pregunta. El Shilajit, dicen, yo ponía aquí que es de tomarlo durante un mes y que cuando se Sí. acaba hay que parar. Mañana se me acaba. ¿Lo dejo y tomo algo en sustitución o nada? Alárgalo esta semana, Irra, porque no vas a Vale, tomar minerales. entonces tendría que comprarlo. Lo compro, porque ya no me queda. Vale, o lo dejas. ¿Tienes magnesio? Tengo magnesio y manganeso. Vale, pues tómate magnesio, manganeso, porque a mí me interesan los minerales, entonces la fuente mineral. Entonces, eso y un poquito, como tienes agua de mar, chupito de agua de mar 2 veces al día. Vale. A ver, ¿Vale? sabes que Quiero ahí, saber- sabes que ahí tengo un herbolario entero en suplementos. No tomo ningún otro que pueda necesitar. No, necesito que tengas potasio, el potasio en su sitio, necesito que tus minerales estén bien. De lo demás, el cuerpo se va a encargar de dártelo todo, porque Vale. además quiero que después de esto dejemos el herbolario, o sea, después de Sí, sí, esto, sí, sí. Ahora hablamos de esa parte. sí. Entonces yo de espectro me tomo 2 o 3. Tómate 2. Sigo con 2, ¿no? Yo Hmm. estaba tomando las 2 de espectro, dos de vitamina D2 y la de K3. Y ahora solo hay que añadir, bueno, ya 3 cápsulas de magnesio como antes, o 4. Sí, 3. es 3 veces al día. Eran 3 y 2 por la noche. Y luego Ujú. la de manganeso. Vale, perfecto. Luego chupito de agua de mar, limón exprimido, algo. Puedes tomar un poquito de agua con limón. Lo puedo echar a lo mejor con el agua de sal o durante todo el día. No, bébete el agua de sal diluida, ¿vale? Vamos a hacer agua, o sea, agua de mar diluida. Vamos a hacer isotónica. Isotónica es que la vamos a hacer en agua de mar mezclada con agua dulce. Vale, agua de mar con agua alcalina, ¿no? Sí, eso sería el agua, sí, hacer un agua isotónica. Vale, si veis que Lowe está haciendo muchos gestos, es que hay gente por detrás que le está Perdón. requiriendo y la gente creo que no ve que está haciendo una entrevista. Cosas del directo, Directo. ya sabéis. Perdonarme. Vale, Es que entonces, como no, estoy nada, en la nada. escuela y la gente no lo ve, están entrando. Entonces, agua alcalina. Agua de Agua mar. alcalina, vamos a hacer un chupito de agua de mar por más o menos 7 de agua dulce, Vale. digamos, agua alcalina, agua mineral. Un chupito, 7 de agua, que sería en Supongo. un vaso de agua echas un chupito. ¿Y medio limón o algo así? Si lo quieres echar ahí porque el sabor te disgusta o te resulta más cómodo, bien. Si no, el agua con limón la puedes tomar durante el día. Otra Vale. opción es que me cojas 1 litro de agua, 1,5 litros, ¿Sí? y me pongas medio limón exprimido y una ¿Sí? cucharadita de sal o Vale, un chupito de agua de mar. Y vale, eso puedes ir bebiendo durante todo el día, vale, porque no quiero que te baje ¿sabes? vale, Ni el potasio, ni vale. que Y estés bien. luego las infusiones bien, las que tú me enviaste, ¿no? Que era artemisa, clavo, tal, jengibre, y el agua, y ya está. Y si yo viera que floje en algún momento, pues tomo un... Vale. Caldito. Yo ayer empecé ayer descansaba, ya he reducido el deporte mucho, entonces lo que voy a hacer ahora es el deporte. Bueno, puedo seguir con el tai chi, el qigong y el yoga, ¿no? Ya no, el esfuerzo es mínimo porque ya, sabes, el cuerpo Sí,
estar a tope reparando. Entonces no queremos despistar. Vale. ¿Vale? No queremos despistar. Y como de todas maneras, ¿cómo sientes tu masa muscular? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento en una escala del 1 al 10, un 22. Vale, emocionalmente estás genial, mentalmente estás genial. Emocionalmente espectacular. Físicamente me siento fenomenal. O sea, tengo pues las típicas tensiones, pero que siempre tengo las cervicales, por el trabajo, por etc. Físicamente me siento bien, no me siento, o sea, no me siento cansado, no me siento, y eso que a veces hago, cuando hago Qigong de estilo Shaolin, que a veces es un poco intenso, me siento bien, el yoga me he estado haciendo ya yo normalmente hacía de 10, 15 minutos y ahora estoy haciendo de 40, 50. No es power yoga ni mucho menos, pero estoy bien mentalmente como un tren, el tren bala, el Shinkansen este japonés. Y luego espiritualmente muy alineado también está. O sea, es que no puedo decir, ¿sabes? Yo alargaría un año más, ¿sabes? Lo bueno de esto es poder mantener este Claro. estado. Exacto, ahora vamos ahí. Yo creo que haremos otra conexión cuando acabemos, porque cuando acabe el día 40 me gustaría tener ya un plan, ¿no? Imagino que habrá un plan de adaptación, ¿no? Claro, tenemos que hacer de la entrada al alimento de nuevo. Aún así, lo suyo es que intentamos mantener muchos alimentos que son neurotóxicos, que ensucian, que generan pesadez. Todos esos alimentos los vamos a mantener durante mucho tiempo fuera de tu cuerpo. Yo te pediría que ya mirando al acabar, en esta línea y que tenga mucha energía, tío. Mucha energía porque ahora en septiembre quiero preparar el desafío este que te conté, que es potente, que son 4 o 5 días. Y luego pues, a ver, es que yo como estoy ya no necesito nada más ahora mismo, pero entiendo que si hago un poco de ejercicio de alta intensidad, pero claro, lo que quiero es eso, endurance, resistencia y energía y fuerza. Y luego ya eso lo cuadraremos con Manu, que es la persona que lleva la parte de alto rendimiento físico, con Manuel Castro. ¿Cómo lo ves? Lo veo genial. Y me encanta que hayas experimentado todo esto porque esto no se olvida. Y sin darte cuenta, porque si os dais cuenta, esto es un hábito, el comer, te das cuenta de que no es necesario, que es algo muy emocional y muy de hábito físico. Entonces, cuando al principio hay gente, tú porque tienes mucha costumbre y la verdad es que tienes una resistencia a todo genial y una capacidad de adaptación, pero la gente sentimos cuando dejamos de comer así o vamos bajando mucho la cantidad de alimento, sueles sentir ansiedad, tú ni siquiera la has sentido, pero te das cuenta que al final, con una comida al día, es más que suficiente para que tu cuerpo sea súper... ¿Sabes para mí dónde veo la prueba de fuego? La prueba de fuego la veo porque, por ejemplo, el lunes el lunes me voy a ver a mi familia ya, que ya se puede, entonces me voy al COI, que lo tengo clarísimo, pero mi prueba de fuego es cuando vaya a Ibiza, que voy el sábado siguiente, pero es que tengo la cabeza muy limpia. O sea, quiero decir, si me voy, por ejemplo, al Jockey, primero alcohol, o sea, no lo veo ahora mismo. Y luego que voy al Jockey y me pido una ensalada verde o sea, por eso me gustaría saber un poco qué es lo que tengo cuando vaya a un sitio, qué es lo que tengo que pedir. Claro, pues yo eso te lo voy a decir porque ya habremos llegado a la semana 40 y ya haremos la semana de introducción o de adaptación ya al hábito de alimentos saludable y ahí vamos a potenciarte las grasas a 1000, vas a tomar muchísimas, o sea, el 70% de tu alimentación las vamos a pasar en grasas saludables. Qué guay, qué guay. Y vamos a tener solamente... Me encantan las grasas, tío, de verdad. A mí también. Sí, ¿eh? Hacerte una cucharada ahí de aceite de coco. Que son muy saciantes. Sí, sí. Los aceites, las grasas son saciantes, tienen muchísima energía. Quitan toda la gana del dulce, es que son maravillosas, que han estado demonizadas tantísimos años, pero son la fuente... No. Ahora mismo, tú ya sabes, bueno, que tú también me has ayudado a llevar la alimentación que llevaba antes, pero siento que ahora cuando acabe el experimento y empecemos con la semana de adaptación, mi plan de alimentación
corrígeme si me equivoco, no 180 grados, pero va a dar un giro de casi 100, no 180 grados, pero casi, ¿verdad? Bueno, total, porque además porque tú ya venías con un fundamento muy arraigado cuando yo te conocía a base, o sea, por la macrobiótica, que es maravillosa, pero ahora justamente vamos a vamos a irnos a un opuesto, porque prácticamente te voy a quitar todos los cereales, que es la base de la macrobiótica. Claro, claro. Entonces, Y entonces cuando lo he sí que visto, va a haber ahí. cuando yo... Perdón, acabas, disculpa. No, eso, que sí que va a haber giros porque igual que te mete un caldo de huesos, que es como, ostras, un poco no tiene sentido, ¿no? Porque además sabes que mi base es muy vegetariana, vegana, pero ya lo expliqué, o sea, el nutriente, la energía, la vitalidad, la información que te va a dar esos huesos, esos caldos que son los que están regenerando el cuerpo, no los podemos obtener de ningún suplemento, de ningún otro alimento. Y que lo bueno es que ahora ya estoy adecuado. O sea, yo ahora el cambio ya no me pesa. Porque, o sea, ahora de hecho es lo que quiero. O sea, quiero continuar esta línea porque me encuentro súper bien. Pues, Lou, ¿algo más para acabar? No, que eres un fenómeno. Me pongas muchos retos de estos. Sí, 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 Porque sí. No, la verdad que ha sido, te agradezco todo el trabajo que has venido haciendo, todo lo que me has ayudado, mis necesidades. Ha sido fenomenal, fabuloso. En estos días no sé cuánta gente, pero desde el programa de Imparables, desde el programa del método Horario Ultraproductividad, desde el Mastermind Ultraproductividad, desde como vosotros habéis contactado con Low y ya estáis trabajando muchos con ella, y a todos pues deciros que gracias por confiar en mí y enhorabuena porque os ponéis en manos de, para mí, la mejor en Estados Unidos, en Latinoamérica, y Low es a día de hoy la profesional más meticulosa y con más experiencia que he encontrado. Low, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes aquí ahora mismo algún curso? ¿Tienes al mismo algo donde puedan contactarte, acceder a ti? Para no hay disclaimer aquí. Este experimento de 40 días es únicamente porque Low y yo lo hemos programado, pero cada uno tiene que adecuarse al nivel en el que está, en el capítulo del libro en el que está, en la sección, en el tomo y en la historia en la que está, que son las que se encargarán de hacerte una fotografía dietética. He aprendido, ¿eh? Se encargarán de hacerte una fotografía dietética. te he perdido. Algo de la voz, eso. Se encargarán de hacerte una fotografía dietética y te harán todo un estudio de qué es lo que más necesitas para sacar el máximo rendimiento, máxima energía, máximo enfoque y máxima vitalidad física, emocional, intelectual y espiritual de la alimentación. Eso es lo que hace Low. Así que, Low, cuéntame si te pueden encontrar en algún sitio, algún curso que tengas. Pues bueno, podéis entrar a la página Bailu Mateos, en redes sociales está también como Bailu Mateos, y acabamos de empezar un curso, un taller, un ciclo de 4 semanas que se llama Iniciación a una alimentación saludable, que justo empezamos todo lo que tú vas a empezar en cuanto acabes, que es reiniciarte en un estilo de vida, saber qué alimentos son los que tenemos que desechar, los que hay que introducir. Bueno, es prácticamente reeducación alimentaria. Y nada, y ahora estamos acabando también un ciclo que hemos seguido a nivel personal, porque lo hacemos con un grupo de máximo 10 personas, también porque a veces hay gente que no puede, como tú, trabajar solo, necesita un apoyo. Entonces, trabajar en grupos, hacemos grupos de 10 y entonces el apoyo es diario, entre todos se van apoyando. Bueno, ha sido uno de dieta cetogénica, que me parece una dieta maravillosa y así temporal, que funciona muy, muy bien. Y bueno, todo lo demás lo vamos colgando en redes y en página. Podéis entrar y preguntar lo que necesitéis. ¿Dónde pueden acceder la gente a esos cursos? Podéis entrar en la web. Este personalizado no está colgado todavía en web, lo vamos a colgar porque ha sido un poco, llevamos ya, esta es la tercera, ¿no? La tercera fase.
y ha funcionado muy, muy bien. Entonces, bueno, la intención era todo un poco beta, pero hemos visto que ha funcionado como un trueno así. ¿Y cuál es la web? Bailú Mateos, www.bailumateos.com. Ok. Pues, Lou, bueno, iba a decir, ¿alguien tiene alguna pregunta aquí en Instagram Live? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Lou? Si nadie tiene alguna pregunta, pues acabaremos. Y si tú en YouTube tienes alguna pregunta para Lou, déjala en los comentarios y yo contactaré con Lou para que Lou la responda en YouTube. ¿Te parece? ¿Alguna pregunta en Instagram Live? ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, pues Lou, vamos a por los últimos 5 días. Entiendo que hoy puedo hacer un pequeño capricho de un batido proteico. ¿Sí? Empieza Perfecto. mañana, que métete Exacto, la exacto. cara. O sea, en los 5 días siguientes, agua con gas y kombucha no, ¿no? Y agua con Vamos a ver. Si necesitas agua, si necesitas, recurre a los líquidos básicos que van a ser agua con gas, kombucha, agua de coco y caldo de huesos. Pero ya Vale, no vamos a meter ningún, vale, ningún alimento vivo, digamos, vale, ningún verde, ningún. vale. Solamente esos son las bases que vamos a permitir. Pues más que claro. Gracias, Lou. Si quieres Gracias. contactar con Lou, ya sabes que en Instagram by Lou Mateos o en www.byloumateos.com puedes acceder a sus cursos, conocer más que ella y pedir asesoramiento que te recomiendo que va a ser una de las mejores elecciones que puedas hacer porque la alimentación junto con el deporte y el descanso son el turbo máximo para la ultraproductividad. Y si hablando de ultraproductividad quieres participar en una masterclass que estoy preparando totalmente gratuita, una masterclass de ultraproductividad para el 2 de julio a las 7 de la tarde, vean mi bio y en mi bio en el link puedes acceder e inscribirte gratuita para tocar estos temas estos temas no, pero para decirte que la alimentación de alto rendimiento es clave. Y cuando digas, ¿y qué hago con alimentación de alto rendimiento? Yo te recomendaré y te mandaré a Lou. Seguimos y gracias, Lou. Gracias a ti, mi amor.